Pasos apresurados rompían la calma de la madrugada mientras la luz pálida de la luna se colaba por entre las casas de barro. Un joven corría con un pergamino enrollado junto al pecho, la tela de su túnica rozando las piedras frías. ¿Qué palabra escondida en ese rolo justificaba entregar la vida por guardarla? Si alguien lo encontraba, la noche terminaría en fuego y sangre. Ese joven se llamaba Timoteo y llevaba un descubrimiento que amenazaba con cambiar la memoria de los primeros discípulos. Si quieres acompañar esta investigación hasta el final y ver más historias que mezclan fe, historia y conspiración, suscríbete ahora. Vuelve conmigo a aquella noche decisiva, cuando todo comenzó a quebrarse. La calle olía a humedad y aceite quemado. El viento traía el aroma de pan recién horneado y de incienso de una casa cercana. A lo lejos, una voz ordinaría un carro y el tintineo de una cadena resonó como una sentencia. Había mucho en juego. La verdad no era solo un asunto de historia, era la vida de hombres y mujeres que habían puesto su fe en palabras que tal vez no eran lo que pensaban. Si el secreto se hiciera público, la confianza entre apóstolo y discípulo, entre comunidad y escritura, podía desmoronarse. Timoteo sentía un peso en el estómago que no provenía solo del miedo. Dentro de él, una mezcla de responsabilidad y confusión lo impulsaba a seguir adelante. ¿Protegería a su maestro o a la verdad? En una plaza estrecha, bajo un arco de piedra, Pablo lo esperaba con la mirada grave. Pablo sabía que la noche no era segura, pero no retiraba la atención de su discípulo menor. Timoteo, joven de 23 años, era tímido y de voz suave, con manos que habían aprendido tanto a sujetar un remo como a escribir cartas. Su lealtad a Pablo era conocida, pero había en él una inquietud nueva, una tensión entre lo que se le había enseñado y lo que llevaba en ese pergamino. Mientras las sombras se agrupaban como testigos, un murmullo pasó entre la gente, rumores sobre un texto que no encajaba con las epístolas conocidas. ¿Quién podía imaginar que una línea escrita a mano rompería algo más que una comunidad? Desde su infancia, Timoteo había sido educado en dos mundos. Nació en una ciudad portuaria donde se oían lenguas y había comerciantes que vendían tejidos teñidos con colores extraños. Su madre le enseñó a recitar oraciones y a buscar consuelo en la repetición de un salmo cuando las olas amenazaban con tragarse el muelle. Su primer recuerdo era el ruido del mar y el sabor salado en los labios. La escuela temprana le ofreció letras y números, un aprendizaje práctico que alternó con las historias de apóstoles que su padre narraba junto a la lumbre. Era un muchacho que aprendió a hacer la prueba de su fe con preguntas pequeñas, reservadas, que guardaba para sí mismo. Con el tiempo, su devoción lo llevó a cruzar ciudades para escuchar a Pablo, cuya voz firme y palabras directas le marcaron con la certeza de una causa. La adolescencia le dio a Timoteo la experiencia de la fragilidad humana. Vio a amigos caer por enfermedades que nadie entendía. Sintió en su cuerpo la punzada de la indecisión cuando tuvo que elegir entre cuidar a su madre enferma y acompañar un viaje misionero. Aprendió a contener el miedo en la garganta, a sostener la respiración cuando el consejo tomaba decisiones que podían costar la propia libertad. Fue en ese tiempo que conoció a Lidia, mujer de mirada tenue que trabajaba en una tienda de telas, y a Marcos, un joven carpintero que le enseñó a sostener herramientas sin temblar. La lealtad de esos primeros años lo moldeó. Tenía ahora un pasado que hablaba de sacrificio y de preguntas nunca respondidas por completo. Cuando se encontró con Pablo por primera vez, fue un encuentro que parecía destinado. Pablo tenía la voz corta y la mirada que no evitaba la verdad. En una noche de verano, bajo un cielo punteado de estrellas, el apóstol habló de misión y de paciencia. Era un sermón que mezclaba la dureza del mar con la ternura de quien había visto demasiado. Timoteo escuchó, sintió una certeza brotar como fuente bajo la arena. Se quedó. Aprendió a copiar cartas, a ayudar en la traducción de frases y a llevar mensajes entre comunidades. Los diálogos entre ambos empezaron simples pero se volvieron densos con el paso de los meses. Pablo le corregía la caligrafía, Timoteo le respondía con dudas sobre cómo interpretar una parábola. Esa cercanía lo hizo más que un seguidor, fue un colaborador silencioso, un brazo en las sombras.
Una tarde, en la casa de reunión donde los discípulos se encontraban en círculo, un hombre mayor llamado Silas habló con voz rasposa sobre una tradición que parecía perderse. Sus manos temblaban y su aliento olía a aceite y a vino rancio. Ana, una mujer que servía pan y que tenía ojos como dos lunas, escuchó en silencio. Marta contó una anécdota sobre un escriba que había encontrado una variación en una epístola. Era una conversación que parecía inocua y sin embargo dejó una fisura. Timoteo sintió que algo dentro de la estructura se movía, como si una piedra fuera retirada de una pared que todos creían sólida. La reunión terminó con risas contenidas, pero con miradas que evitaban mirarse de frente. Desapareció la confianza pura de antaño. La decisión de aceptar un encargo mayor llegó en forma de una carta urgente. Pablo pidió a Timoteo que transportara un rollo hasta una comunidad vecina. El texto no tenía firma, pero la caligrafía era semejante a la de un escriba que trabajaba con Pablo. Timoteo sintió el peso de esa responsabilidad como nunca antes. Empacó el pergamino con cuidado, oliendo la tinta fresca y la cuerda que lo ataba, notando el tacto rugoso del pergamino. La noche estaba en calma, pero la sensación de ser observado persistía en la piel. Antes de partir, Pablo colocó la mano sobre el hombro de Timoteo y le dijo con voz baja algo que sonó a bendición y a advertencia. Fue un intercambio breve pero denso. Las palabras quedaron flotando en el aire como polvo. El viaje por caminos de tierra no fue tranquilo. Los sonidos del paisaje, pájaros, ruedas, hojas rasgadas, se mezclaban con el crujir de la cárcel en la distancia y con el murmullo de hombres que discutían política. Timoteo se encontró con Lidia y Marcos en el camino, y juntos compartieron el pan y la sospecha. En una posada, mientras el fuego chisporroteaba y el olor a humedad y sudor llenaba la estancia, un extraño los observó. Sus ojos eran pequeños y penetrantes. No dijo una palabra, pero su presencia dejó un escalofrío. Fue la primera vez que Timoteo contempló la posibilidad de que el peligro no viniera solo de las autoridades, sino también de aquellos que compartían la mesa. La noche cerró con un canto bajo y una sombra que parecía seguirlos. La primera persecución llegó pronto. Hombres uniformados irrumpieron en una casa de reunión, sus botas golpeaban la madera y el humo de antorchas llenó la sala. Voces se alzaron, gritos, llantos. Marta fue golpeada y Silas llevado en cadenas, con la piel raspada por el hierro. La crueldad era práctica y fría. Timoteo vio cómo un viejo escriba entregaba sus manuscritos por temor. El costo de la sospecha se cobró en cuerpos y en silencio. La comunidad quedó herida, y aquello que parecía un asalto exterior plantó en el corazón de los discípulos una semilla de duda. ¿Quién informaba a los perseguidores? Había un nombre escrito en el margen de un pergamino que delataba a los suyos. Las preguntas se multiplicaron como sombras. Fue en medio del caos que brotaron las primeras voces de acusación. Demas, hombre curtido, de habla fácil y sonrisa que no llegaba a los ojos, comenzó a contar versiones distintas de la misma noche. Afirmaba haber visto a un escriba vender un rollo a un mercader, luego cambió la historia y habló de un espía. Sus palabras sembraron desconfianza. Marcos, con la piel todavía marcada por el golpe, lo escuchó y frunció el ceño. Lidia miró a Timoteo buscando una certidumbre que no estaba. Las conversaciones se convirtieron en intercambios cortos, punzantes, llenos de silencios. Era la primera traición en voz alta. Demas no era un enemigo declarado, era alguien del interior, alguien que había decidido que su propia supervivencia valía más que la verdad colectiva. La tensión explotó en una noche donde la lluvia golpeó los tejados como disciplina. Un testigo anónimo aseguró haber visto a Timoteo vender el pergamino a guardias a cambio de monedas. Las voces se amontonaron y la comunidad se fracturó. Timoteo negó, habló, pidió calma. Empezó un diálogo tenso entre él y Demas. Intercambiaron reproches, preguntas y silencios largos. 8 veces se escucharon sus voces esa noche, cada una más áspera que la anterior. Timoteo preguntó por la motivación de la acusación. Demas respondió con evasivas. Otros intervinieron. Ana lloró. Silas tosió hasta romper la palabra. Pablo intentó mediar, y su autoridad fue pusilánime ante la sospecha colectiva. Esa escena dejó huellas.
Había confianza en declive y un rastro de resentimiento que olía a miedo. En ese clima, Timoteo decidió huir para proteger el pergamino y a la vez buscar la verdad. Se escondió en una cueva junto a un río, notando el frío de la roca y el olor a barro. El pergamino le pesaba como una confesión. Lo desenrolló a la luz de una lámpara y leyó. Las palabras eran inesperadas. No era solo una instrucción pastoral, ni una carta habitual. Era una comunicación íntima de Pablo, que nombraba a Timoteo no como un discípulo secundario, sino como depositario de una enseñanza que cuestionaba la autoridad central de ciertas epístolas. Decía que la comunidad debía recordar las prácticas de humildad y de escucha, que algunas cartas habían sido adaptadas por traductores que añadieron frases para apaciguar a los poderosos. La lectura le provocó un vértigo en la garganta, un sabor metálico en la boca y un olor a tinta fresca que parecía provocarle náusea y asombro al mismo tiempo. El contenido exacto del pergamino era delicado. Palabras que hablaban de prácticas comunitarias, de la posibilidad de que ciertos pasajes hubieran sido interpretados en clave institucional y no en clave de libertad. El texto insinuaba que el liderazgo debía ser compartido y que algunos escritos que hoy se consideraban centrales podían haber sido recalibrados para controlar. Para muchos, eso era herejía. Para Timoteo era una revelación dolorosa. Se preguntó si debía divulgarlo. Si lo hacía, pondría en riesgo la unidad y la vida de la comunidad. Si lo ocultaba, traicionaría la verdad. El conflicto interno lo desgarró. Se abrió un diálogo consigo mismo, con la cláusula moral y con la lealtad hacia Pablo y hacia la comunidad. En la reflexión nocturna apareció un hombre encapuchado. Sus pasos eran leves y su respiración olía a humo. Hablaron en voces bajas, con frases cortas y pausas que pesaban como obstáculos el encapuchado. El encapuchado insinuó que no todo lo escrito era inocente y que había manos dispuestas a silenciar al portador de la verdad. Ofreció ayuda y a la vez dejó caer una amenaza velada. Timoteo preguntó quién era. El hombre rió sin alegría y dijo palabras que no coincidían con su rostro. Ese encuentro sembró paranoia. ¿Era aliado o nuevo vínculo de traición? El sonido del agua cercana y el roce de su capa contra la roca crearon una atmósfera de frío y de incertidumbre. La figura de Demas emergió más tarde como la clave de la traición. En su backstory se veía un hombre que había conocido tiempos de privación y privilegio. Nacido en una ciudad comercial, aprendió el regateo como forma de vida. Desde joven había visto la utilidad de cambiar de bando. Sus primeros años en la comunidad fueron sinceros. Ayudó a transportar víctimas, curó a enfermos con hierbas y mostró solidaridad en días de hambre. Sin embargo, cuando la persecución aumentó, sus prioridades cambiaron. Empezó a mostrar ambición por la influencia, a gestionar contactos con mercaderes y a coleccionar favores. Sus párrafos de vida revelan una transición, de compasión a cálculo, de compromiso a supervivencia personal. En algunos momentos buscó redención, pero las circunstancias siempre lo empujaron a escoger el camino que le ofrecía ventajas inmediatas. Sus últimas palabras en la comunidad fueron ambiguas, como la sombra de alguien que había renunciado a la totalidad de su lealtad. La traición quedó al descubierto en una cena donde se esperaba que la comunidad sanara sus heridas. Demas ofreció palabras de perdón que sonaron como cuchillos envueltos en seda. Justo cuando la mayoría suspiró por una tregua, un mensajero llegó con noticias de que varios nombres habían sido entregados a las autoridades. Entre ellos figuraba el nombre de Silas. La incredulidad se transformó en ira. Timoteo vio cómo la furia de los suyos buscaba un blanco. Intercambiaron reproches, acusaciones y ruegos. La tensión moral alcanzó un punto de no retorno y una pelea verbal escaló hasta golpes. La sala olía a vino derramado y a madera chamuscada por el fuego de las antorchas. Marta gritó, Ana cayó y la comunidad se fragmentó definitivamente. Tras la explosión, Timoteo se sintió obligado a actuar. Sabía que el pergamino debía ser verificado por ojos expertos. Llevó el documento a un escriba amigo de otro pueblo, Julián, quien ofreció su mesa para analizarlo. Julián desplegó meticulosamente el rollo, auscultó la caligrafía y paladeó las estructuras gramaticales.
Realizó un proceso técnico de análisis que incluía comparar la tinta, observar bajo luz rasante las variaciones y anotar rasgos paleográficos comprensibles para cualquier interesado. La descripción técnica del procedimiento es simple pero crucial. Se evaluó la composición de la tinta a ojo, se compararon trazos y abreviaturas con repertorios conocidos y se buscó concordancia en el tipo de pergamino. En términos comprensibles, Julián explicó que la evidencia apuntaba a un autor cercano a Pablo y a interpolaciones posteriores que modificaron el sentido original. Sus términos eran claros y convincentes y su criterio científico, aunque primitivo, ofrecía esperanza. Cuando Julián confirmó la autenticidad parcial y las indicaciones de edición posterior, el dilema se intensificó. Hizo falta un consejo para decidir qué hacer con la prueba. Se propuso convocar a líderes de pueblos vecinos, entre ellos a Marta, Lidia, Marcos, Silas y a un anciano escriba llamado Teódoto que tenía prestigio. Las reuniones fueron múltiples, con diálogos largos que se prolongaron hasta la madrugada. En cada intercambio se respiraba temor y deseo de justicia. Timoteo defendió la transparencia, otros temieron las consecuencias. Entre todo, un coro de voces surgió, dividido en torno a una pregunta central: divulgar y correr el riesgo de cisma o silenciar y proteger a los vulnerables. La decisión desembocó en una persecución final. Guardias llegaron con órdenes de capturar a quienes promovieran disensiones. Durante el enfrentamiento, Timoteo fue herido en una pierna. Por una punzada de metal, el dolor ardió como hierro caliente, y la sangre empapó la arena con olor salobre. En medio del caos apareció Pablo. El veterano apóstol contempló la escena con ojos que parecían haber vivido 1000 batallas. Se acercó, tocó la herida y habló palabras que Timoteo percibió como una mezcla de reproche y ternura. En la confrontación de voces, entre golpes y lamentos, Timoteo tuvo una visión breve y luminosa. Vio a Pablo no como un hombre sin falla, sino como alguien que reconocía la fragilidad humana y que, en su visión, quería que la verdad floreciera aun si eso costaba la unidad. La visión fue acompañada por un sonido de campanas lejanamente conocido y por la sensación de que algo en la interpretación colectiva había cambiado. Los momentos de mayor tensión en esta historia no fueron escasos. Uno de ellos fue la ejecución humillante de un anciano defensor que sostuvo que la verdad debía ser discutida. La escena duró lo que pareció una eternidad y dejó en la comunidad un aroma a metal y a pólvora. Otro momento fue la confrontación entre Demas y Timoteo en la plaza central, donde las palabras se volvieron cuchillos y una multitud expectante se agolpó alrededor. Un tercer momento fue la noche en la cueva, cuando el encapuchado ofreció la ayuda y la amenaza a la vez, creando una paranoia que caló hasta los huesos. Cada uno de estos episodios duró y se describió con detalle, para que se comprendiera el peso de cada decisión y el golpe que recibieron las relaciones interpersonales. Mientras se cerraba el conflicto, Timoteo tomó una elección difícil. No buscó venganza. En lugar de ello, permitió que el pergamino fuera copiado por varios escribas de confianza y llevó las copias a comunidades distintas. Expuso el texto con cuidado, organizó diálogos públicos y comenzó un proceso de revisión. No fue una acción exenta de costo. Su pierna quedó marcada, su reputación menguó y la comunidad se dividió. No obstante, la semilla de la discusión comenzó a germinar. Algunos pobladores encontraron consuelo en la posibilidad de cuestionar y de construir una fe que no dependiera de una lectura uniforme. Otros sintieron que la seguridad se había perdido. Un mes después, la mayoría vivía con heridas frescas. La comunidad había aprendido a curar con manos temblorosas. Timoteo, todavía con cicatrices visibles, caminaba por los pasillos de la casa de reunión que ahora olía a ungüentos y a papel. Se reunía con Lidia y Marcos para compartir pan. La gente comenzaba a leer las copias con cautela. Algunos líderes locales organizaron debates públicos que mezclaban sentimiento y razonamiento. La discusión no se transformó en odio masivo, pero sí cambió la manera de relacionarse. Personas que antes no hablaban ahora compartían testimonios de dudas. La herida abierta dejó espacio para la compasión y para el entendimiento de que la fe puede convivir con la pregunta.
3 meses después, nuevas generaciones empezaban a aprender sobre la historia con una perspectiva distinta. Las copias del pergamino circularon en tablillas y en memorias orales. El texto se convirtió en sujeto de estudio en plazas de mercado y en casas de curas. Se organizaron grupos de lectura que incluían mujeres y hombres que antes eran excluidos de decisiones. La figura de Demas fue recordada con ambivalencia. Algunos lo condenaron por su traición y otros lo reportaron como alguien que actuó por miedo. La comunidad más amplia que había conocido persecuciones adquirió una resistencia nueva, una habilidad para discutir sin destruirse. La humildad y la responsabilidad empezaron a ser palabras que se pronunciaban con más frecuencia. 6 meses después, la región ya no era la misma. Surgieron traducciones públicas y un proyecto de memoria colectiva. Algunos nombres se destacaban. Lidia lideró una escuela de lectura. Marcos fue gestor de reparaciones comunitarias. Julián se convirtió en referencia en análisis de manuscritos. Marta organizó atención a los heridos. Silas escribió testimonios. Teódoto mediaba disputas. Y Pablo, aunque envejecido, fue visto caminando con Timoteo en tardes serenas. Las copias del pergamino se preservaron en varios lugares y se abrió un debate que atravesó generaciones. La verdad había costado, sí, pero también había liberado. La comunidad ahora practicaba una fe que admitía heridas y preguntas, una fe que aprendió a sostener la diversidad de voces. Al final, la lección quedó clara. La verdad no es un objeto que se guarda bajo llave, y la fe no se sostiene en la ausencia de preguntas. Timoteo aprendió que la fidelidad a la comunidad podía requerir valentía para exponer la verdad, aun cuando esa verdad hiriera. Pablo entendió, en su propia medida, que su legado no era una imposición final, sino un llamado a la escucha. La historia cerró con una imagen. Timoteo, de pie junto a un árbol donde niños jugaban, tocando a una hoja y sonriendo con una mezcla de tristeza y esperanza. Si esta historia te conmovió y quieres ver más investigaciones que mezclan corazón y rigurosidad, suscríbete al canal y comparte esta narración. Cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar del protagonista. La verdad cuesta, pero libera.